En lo más profundo de la historia humana, hay un momento que definió absolutamente todo lo que conocemos, el día en que el hombre y la mujer fueron expulsados del paraíso. Ese momento no fue solamente un cambio de lugar, sino una transformación radical del destino humano. El mundo pasó de ser un lugar de perfecta armonía a un escenario de dolor, esfuerzo y muerte. Y todo, aparentemente, por una sola decisión, por un solo acto de desobediencia. Pero hoy quiero que nos detengamos a pensar en algo que rara vez se pregunta la gente. ¿Y si el árbol del fruto prohibido nunca hubiera existido? ¿Qué habría pasado si Dios no lo hubiera puesto en el jardín del Edén? Imagina por un instante un mundo donde Adán y Eva jamás enfrentaron esa tentación. Un mundo donde la humanidad viviera para siempre en el paraíso, caminando cada día junto a su Creador, sin enfermedad, sin guerras, sin traiciones. Un lugar donde el paso del tiempo no significara envejecimiento y donde el concepto de final simplemente no existiera. El jardín del Edén no era solo un espacio físico, sino una obra maestra perfecta de Dios. Sus ríos puros fluían desde un manantial central, regando árboles de frutos inimaginables, cuyas formas y colores desafiarían incluso la imaginación más creativa de un artista. El aire era fresco y puro, sin contaminación, sin humo, sin olor a muerte. Los animales no se temían entre sí, y el hombre no era cazador ni presa. Todos vivían en un equilibrio perfecto. La Biblia nos describe 4 ríos que salían del Edén: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. Eran ríos que nutrían la tierra y daban vida a todo lo que tocaban. El oro del Edén era puro, y las piedras preciosas brillaban a la luz del sol que jamás quemaba, sino que acariciaba. Las flores no se marchitaban, las hojas no caían, y no había estaciones que trajeran muerte o sequedad. Todo era constante, perfecto, eterno. Pero en medio de toda esa perfección, Dios puso un límite. No era una cerca ni una muralla, sino una instrucción. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2, 16, 17. Este árbol representaba la libertad humana. Representaba la oportunidad de elegir obedecer o desobedecer. Aquí surge la gran pregunta. Si Dios ya sabía que el hombre caería, ¿por qué poner el árbol allí? Y si ese árbol no hubiese estado, ¿habríamos vivido eternamente en un mundo perfecto? Pensemos en un Edén alternativo, sin el árbol prohibido. Adán y Eva podrían haber recorrido todo el huerto sin jamás enfrentarse a una orden restrictiva. No habría prueba, no habría posibilidad de desobedecer, no habría pecado original. Sin pecado, no habría muerte. Sin muerte, no habría sufrimiento. No habría guerras, no habría dolor de parto, no habría sudor en la frente por trabajar la tierra. Pero también debemos preguntarnos, ¿puede existir amor verdadero sin libertad de elección? Porque si el árbol no hubiese estado allí, el hombre no habría tenido la oportunidad de decidir. La obediencia no sería una virtud, sino simplemente la única opción. ¿Podría Dios haber querido una relación así? Aquí es donde nuestra mente humana lucha con los misterios de la mente divina. Desde nuestra perspectiva limitada, quitar el árbol habría sido la solución perfecta. Pero desde la perspectiva de Dios, tal vez el árbol era esencial para que el amor y la fidelidad fueran reales y no programados. Ahora, imagina cómo habría sido nuestra historia si ese árbol no estuviera en medio del Edén. No habría Biblia tal como la conocemos, porque la historia de la salvación no tendría sentido. Jesús no habría venido a la tierra, porque no habría necesidad de un Salvador. Las palabras perdón, misericordia y gracia no formarían parte de nuestro vocabulario. La humanidad jamás habría experimentado la distancia de Dios, ni la necesidad de reconciliación. Este pensamiento nos lleva a un terreno profundo. ¿Es posible que incluso la existencia del árbol prohibido fuera un acto de amor? Un amor que concede libertad, aunque esa libertad pueda ser usada para apartarse del Creador. Sin el árbol no habría tentación. Sin tentación no habría caída.
y sin caída. ¿Podría el hombre realmente conocer la magnitud del amor de Dios? Piénsalo así. Si nunca hubiéramos sentido dolor, ¿podríamos valorar la sanidad? Si nunca hubiéramos sentido tristeza, ¿podríamos comprender la verdadera alegría? Tal vez, en un mundo sin el árbol, viviríamos en perfección, pero sería una perfección sin profundidad. Aún así, es innegable que la idea de un Edén eterno y sin prueba alguna es tentadora para nuestra imaginación. Un mundo donde nuestros hijos nacerían sin miedo, donde no habría cementerios ni hospitales, donde la tierra entera sería un solo gran paraíso. Un mundo donde cada mañana despertaríamos viendo el rostro de Dios y escuchando su voz sin barreras. Hoy, esta pregunta no busca desafiar lo que está escrito, sino invitarte a reflexionar sobre el valor de la libertad que Dios nos dio y el alto precio que esa libertad conlleva. Tal vez el árbol era, al mismo tiempo, el mayor riesgo y la mayor demostración de confianza de Dios hacia la humanidad. Esta es solo la puerta de entrada a una conversación que puede cambiar tu forma de ver la Biblia, para siempre. Antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios de qué ciudad y país me estás viendo. Y si este tema te está sorprendiendo, suscríbete para no perderte los próximos misterios que revelaremos. Para comprender qué habría pasado si el árbol del fruto prohibido nunca hubiera existido, primero debemos entender por qué estaba allí. La Biblia nos dice en Génesis 2:9 que Dios hizo crecer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y entre ellos estaba el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A simple vista, podríamos pensar que era solo una planta más, pero este árbol no era un simple elemento decorativo. Era un símbolo, un recordatorio, una línea que marcaba el límite entre la obediencia y la desobediencia. Dios había creado un mundo perfecto. Adán y Eva tenían alimento abundante, compañía, belleza, salud eterna y, lo más importante, la presencia constante del Creador. No les faltaba absolutamente nada. Sin embargo, en medio de tanta abundancia, Dios colocó una advertencia. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Génesis 2, 16, 17. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué poner algo prohibido en un lugar perfecto? La respuesta está en una palabra clave: libertad. Dios no creó robots programados para obedecer automáticamente. Él creó seres con libre albedrío, capaces de elegir amarle o rechazarle. Y el libre albedrío no es real si no existe la posibilidad de desobedecer. El árbol del fruto prohibido no era una trampa, sino una prueba de amor y confianza. Imagina que no existiera ese árbol. Adán y Eva habrían obedecido siempre, pero no porque lo eligieran, sino porque no habría otra opción. Sería como un matrimonio en el que uno de los dos no tiene la posibilidad de irse. La fidelidad estaría garantizada, pero no sería genuina, porque nunca se puso a prueba. El libre albedrío es un regalo inmenso, pero también un riesgo. Dios sabía que el hombre podía usarlo para rebelarse, y aún así decidió dárnoslo. Esa decisión dice mucho sobre el carácter de Dios. Él valora tanto el amor verdadero que está dispuesto a correr el riesgo de ser rechazado. Sin el árbol, la historia de la humanidad sería otra. Tal vez seguiríamos en el Edén, pero en una relación protegida de toda tentación. Seríamos como niños que nunca han tenido que decir no a algo malo, porque simplemente no existe lo malo a su alrededor. Viviríamos en inocencia, pero también sin la profundidad que da la experiencia de elegir. Aquí hay algo importante. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era malo en sí mismo, no era venenoso, no era maldito. El problema no estaba en el fruto, sino en la desobediencia. Comer de él significaba tomar para uno mismo la autoridad para decidir qué es bueno y qué es malo, en lugar de confiar en el criterio perfecto de Dios. Era un acto de independencia espiritual. Ahora bien, si Dios hubiera omitido ese árbol, habría eliminado la oportunidad de que el hombre tomara esa decisión. En ese caso, el amor del ser humano hacia Dios
podría haber sido perfecto, pero no probado. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Es el amor no probado menos valioso que el amor probado en el fuego de la tentación? Muchos teólogos argumentan que la prueba del árbol era necesaria para que el ser humano alcanzara su máxima expresión de fidelidad. Sin ella, no habría historia de redención, no habría ejemplos de fe frente a la adversidad, no existirían los héroes bíblicos que eligieron a Dios a pesar del dolor. La Biblia entera sería muy distinta, o tal vez no existiría. Pero vayamos más allá. Imagina por un momento que ese árbol nunca estuvo allí y que Adán y Eva vivieron siglos y siglos en perfecta comunión con Dios. En ese mundo alternativo, no habría rebelión de la humanidad contra el Creador. No existiría el concepto de tentación, porque no habría nada que desear fuera de la voluntad de Dios. La historia no tendría drama espiritual, sería una eternidad de paz ininterrumpida. Eso suena maravilloso, ¿verdad? Pero también debemos pensar en algo. Incluso en un mundo así, el libre albedrío seguiría siendo un riesgo. Tal vez, sin ese árbol, la tentación habría llegado de otra manera, en otro momento. Porque donde hay libertad, siempre hay posibilidad de elección. Lo que nos lleva a una conclusión sorprendente. Quitar el árbol no necesariamente habría evitado la caída de la humanidad. Tal vez la habría retrasado, pero no eliminado para siempre. El árbol, entonces, no solo es un símbolo de prohibición, sino también un recordatorio de que el amor y la obediencia son decisiones activas, no automáticas. Dios no quería un Edén poblado por criaturas que simplemente existieran. Quería hijos que lo eligieran cada día. Por eso el árbol estaba allí. No para tentar, sino para dar la oportunidad de demostrar amor genuino. Y paradójicamente, aunque su fruto trajo dolor y muerte, también abrió el camino para que conociéramos el mayor acto de amor en la historia, la cruz de Cristo. Ahora que entendemos este propósito, podemos ver que quitar el árbol no habría sido simplemente borrar el problema. Habría cambiado por completo la relación entre Dios y el hombre, y tal vez nos habría privado de conocer la profundidad de su gracia. Antes de pasar al siguiente punto, quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que Dios habría creado al ser humano sin libre albedrío si no hubiera puesto el árbol en el Edén? Quiero leer tu opinión. Imagina por un momento que despertamos en un mundo donde la historia del Edén fue distinta, un mundo donde el árbol del fruto prohibido nunca existió, donde no hubo prueba, ni tentación, ni caída. En este mundo alternativo, Adán y Eva siguen caminando entre los ríos y jardines, sin temor, sin esconderse de la voz de Dios. Cada mañana, el Creador los llama por su nombre y pasea con ellos bajo la luz suave de un sol que nunca quema. No existe la palabra culpa ni el sentimiento de vergüenza. No hay hojas para cubrirse, porque no hay nada que ocultar. El trabajo del hombre sería puro deleite. Cultivar la tierra no implicaría sudor ni espinas, sino participar del acto creativo de Dios, viendo cómo las plantas crecen y florecen con facilidad. No habría estaciones de escasez ni periodos de sequía. Los frutos siempre estarían maduros y al alcance de la mano. En este Edén eterno, los animales seguirían siendo compañeros y no amenazas. El león dormiría junto al cordero, el tigre bebería agua junto al ciervo, y las aves cantarían sin miedo a depredadores. El instinto de caza no existiría, porque la muerte no tendría lugar en este mundo. Las familias vivirían generación tras generación sin ver morir a un ser querido. No habría funerales ni lágrimas de despedida. Los hijos crecerían sin conocer el dolor físico ni el sufrimiento emocional. La idea de final no tendría sentido, porque todos vivirían para siempre. La tierra misma sería un lugar de perfecta belleza. No habría terremotos, huracanes, incendios, ni enfermedades. Todo estaría en equilibrio. Los volcanes no serían una amenaza, sino una muestra espectacular del poder creativo de Dios. Los mares serían cristalinos y pacíficos, sin tormentas que destruyan. En este escenario, la ciencia y la tecnología probablemente no tendrían el mismo desarrollo que en nuestro mundo caído,
porque no habría necesidad de resolver problemas como enfermedades, hambre o guerras. En lugar de inventar medicinas, los seres humanos estudiarían la creación para admirar y comprender a su autor. No habría ejércitos, ni armas, ni fronteras disputadas. La Tierra sería un hogar sin divisiones. Pero también debemos preguntarnos, ¿qué pasaría con nuestra capacidad de crecer, de aprender, de superar obstáculos? En un mundo sin el árbol prohibido, nunca conoceríamos la lucha contra la tentación ni el valor de resistirla. Nunca sentiríamos la satisfacción de haber elegido lo correcto cuando lo incorrecto parecía más fácil. Seríamos eternamente inocentes, pero también eternamente niños en nuestra madurez espiritual. En este mundo perfecto, el concepto de perdón no existiría, porque no habría nada que perdonar. Las palabras misericordia y gracia serían desconocidas. Y aunque eso suena ideal, también significa que jamás experimentaríamos la profundidad del amor que perdona incluso lo imperdonable. Sin el árbol no habría historia de redención. No conoceríamos la cruz ni el sacrificio de Cristo. No escucharíamos palabras como consumado es, porque no habría pecado que expiar. La Biblia no sería un libro de lucha y esperanza, sino simplemente un manual de vida eterna en paz. En este Edén sin árbol prohibido, la música, el arte y la poesía probablemente serían diferentes. No habría canciones de lamento, ni obras que hablen de superar el dolor, porque el dolor no existiría. Cada creación artística sería una celebración constante de la vida y de la belleza. Pero aquí viene una reflexión profunda. Si no hubiera árbol, ¿seríamos realmente libres? Sí, tendríamos libre albedrío en muchas decisiones, dónde caminar, qué fruto comer, qué tarea realizar, pero nunca habríamos tenido la opción de rebelarnos contra Dios. Nuestra libertad sería amplia pero no absoluta. Algunos dirán que eso sería mejor, que es preferible una libertad limitada en un mundo perfecto que una libertad total en un mundo roto. Otros, en cambio, sostendrán que la verdadera grandeza del ser humano se muestra precisamente cuando, teniendo la opción de hacer lo malo, elige lo bueno. Este mundo sin el árbol prohibido sería un lugar de perfecta armonía, pero quizá no de perfecta profundidad. Porque la profundidad se forja en la adversidad, y en este escenario no habría adversidad alguna. Sin embargo, no podemos negar que pensar en un Edén eterno despierta en nosotros un anhelo profundo. Tal vez ese anhelo sea una pista del cielo que Dios promete restaurar al final de los tiempos, un lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, donde volveremos a caminar con Él, pero esta vez con una historia de redención detrás, una historia que el Edén original sin árbol prohibido nunca habría contado. Y así, esta reflexión nos deja en un punto intermedio. Sí, un mundo sin el árbol prohibido sería hermoso, pero tal vez también incompleto. Dios, en su sabiduría infinita, eligió un camino que nos permite conocer no solo su creación perfecta, sino también su amor perfecto. Si esta reflexión te está gustando, déjame un amén en los comentarios y comparte este video con alguien que ame aprender más sobre la Biblia. Si el árbol del fruto prohibido nunca hubiera estado en el jardín del Edén, no solo la vida de Adán y Eva habría sido diferente. Toda la historia de la humanidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, habría seguido un rumbo completamente distinto. Para comenzar, la Biblia misma no sería como la conocemos hoy. La mayor parte de las Escrituras están centradas en la historia de la redención. La caída del hombre, las consecuencias del pecado, el pacto de Dios para restaurar lo perdido y finalmente la victoria final de Cristo sobre el mal. Sin el árbol no habría caída. Sin caída no habría necesidad de redención. Y sin redención no habría cruz. Piénsalo por un momento. Génesis seguiría siendo un libro de creación, pero se detendría en el capítulo 2. No habría capítulo 3 con la serpiente engañando a Eva, ni expulsión del Edén, ni promesa de un redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente. Las primeras páginas de la Biblia serían simplemente un retrato eterno de un mundo perfecto e inmutable,
Los patriarcas de la fe, como Abraham, Isaac y Jacob, no tendrían la misma relevancia. Sus historias están llenas de decisiones, pruebas y errores que muestran cómo Dios guía y corrige. En un mundo sin pecado, no habría hambre que obligara a Abraham a ir a Egipto, ni engaños entre hermanos, ni guerras tribales. El relato de Israel como pueblo escogido no tendría sentido, porque no habría naciones enemigas, ni opresión, ni necesidad de salvación. Moisés y el Éxodo tampoco serían necesarios. No habría esclavitud en Egipto, porque no habría injusticia ni ambición de poder. No existiría la ley como un código moral para frenar el pecado humano, porque no habría pecado que frenar. El monte Sinaí seguiría siendo una montaña más, sin truenos ni tablas de piedra. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, tampoco tendrían mensaje. Sus advertencias contra la idolatría, la injusticia y el orgullo no tendrían razón de ser. No habría necesidad de llamar al arrepentimiento, porque no habría de qué arrepentirse. Y lo más impactante, Jesús no habría venido como Salvador. En un mundo sin el árbol prohibido, no habría pecado original, y por lo tanto no habría condenación. El Hijo de Dios no necesitaría encarnarse, morir en una cruz, ni resucitar al tercer día. Su misión sería diferente, no de rescate, sino tal vez de revelación y comunión eterna con una humanidad que jamás se apartó de él. Esto también significa que no conoceríamos la cruz como el símbolo máximo del amor y el sacrificio. No escucharíamos las palabras «Padre, perdónalos», porque no habría nada que perdonar. No conoceríamos la resurrección como la victoria sobre la muerte, porque la muerte nunca habría entrado en escena. El Apocalipsis, tal como lo conocemos, tampoco existiría. No habría juicios, plagas, dragones ni bestias que simbolicen el mal. No habría una batalla final, porque no habría enemigo que derrotar. En su lugar, tal vez la Biblia terminaría con una descripción eterna del Edén, sin interrupciones, sin historia de guerra espiritual, solo paz sin fin. Pero aquí surge una reflexión profunda. Sin el árbol prohibido, no solo nos habríamos ahorrado todo el sufrimiento humano, también nos habríamos perdido la revelación progresiva del carácter de Dios. No habríamos conocido su justicia al juzgar, su paciencia al esperar, su misericordia al perdonar, ni su amor incondicional al sacrificarse por nosotros. De alguna manera, la historia bíblica, tal como la conocemos, es un registro del amor de Dios en acción frente al dolor humano. Es una carta de rescate escrita en cada generación. Sin el árbol, no habría necesidad de esa carta, pero tampoco conoceríamos la profundidad de ese amor. Además, es posible que sin la experiencia del mal, la humanidad no comprendiera realmente el valor de la comunión con Dios. Viviríamos en perfección, sí, pero sin haber tenido que luchar por mantenerla. Y aquí está la gran paradoja. Quizás, sin el árbol, viviríamos eternamente, pero sin la historia que da sentido a la eternidad. Así que aunque la idea de borrar el árbol prohibido suene como la solución perfecta, también significaría perder el relato más grande jamás contado, el de un Dios que persigue a la humanidad caída para levantarla y restaurarla. La Biblia no sería un libro de lucha y esperanza, sino un único capítulo de perfección continua. Y aunque eso parece tentador, no podemos ignorar que gran parte de lo que nos hace valorar la vida y el amor viene precisamente de conocer su fragilidad. Quiero saber qué punto de esta historia te ha impactado más hasta ahora. Escríbelo en los comentarios. Hasta ahora hemos imaginado un Edén sin el árbol del fruto prohibido. Un lugar de paz eterna, sin dolor, sin muerte y sin separación de Dios. Pero debemos preguntarnos algo fundamental. ¿Ese paraíso sería eterno en fidelidad? ¿O eventualmente el ser humano encontraría otra forma de apartarse de su Creador? Porque aunque el árbol era el símbolo visible de la prueba, el verdadero escenario de decisión estaba en el corazón del hombre. El libre albedrío no depende de un objeto específico, depende de la capacidad de elegir. Si el árbol no existiera, ¿acaso no podría surgir otra circunstancia que pusiera a prueba la obediencia humana? Podemos imaginar, por ejemplo,
que en este Edén eterno Adán y Eva seguirían multiplicándose, formando familias, extendiendo el jardín sobre toda la tierra. Con el paso de los siglos, millones de personas vivirían en perfecta armonía, pero cada una con la misma libertad de pensamiento que Dios les concedió. Y donde hay libertad, siempre existe la posibilidad de elección errónea. En un mundo sin el árbol, es posible que nunca apareciera una serpiente para tentar, porque no habría un mandato que romper. Pero también es posible que en algún momento, un corazón orgulloso decidiera tomar un camino distinto, cuestionar la autoridad de Dios o buscar su propio centro de poder. Después de todo, incluso en el cielo original, un ser perfecto, Lucifer, decidió rebelarse contra su creador sin que hubiera un árbol prohibido delante de él. Esto nos muestra que la caída no depende solo de la presencia de una tentación visible, sino del uso que damos a nuestra libertad. Si esto ocurriera en un Edén sin árbol, el resultado sería igualmente devastador. La introducción del pecado, la ruptura de la comunión con Dios y la necesidad de un plan de restauración. En otras palabras, el problema no es el árbol, sino la condición del corazón humano. Otra consecuencia espiritual a considerar es el crecimiento en la relación con Dios. En nuestro mundo caído, la fe se fortalece a través de pruebas, luchas y decisiones difíciles. Sin esos desafíos, tendríamos la misma profundidad de fe. En un Edén eterno sin pruebas, nuestra relación con Dios sería constante, sí, pero tal vez más superficial. Nunca habríamos experimentado el gozo de ser rescatados, ni la gratitud que nace de haber sido perdonados. También es importante pensar en la adoración. Hoy, muchas de nuestras canciones, oraciones y expresiones de fe nacen del reconocimiento de que Dios nos salvó, nos libró, nos levantó de la caída. En un mundo sin caída, la adoración sería diferente. Un canto continuo de gratitud por la creación, pero sin la intensidad emocional de quien ha sido redimido de la oscuridad. Además, la ausencia del árbol y de cualquier prueba podría llevar a una rutina espiritual. El hombre podría seguir honrando a Dios, pero quizás de forma automática, sin el peso consciente de la elección. Y aunque esto mantendría la armonía, también nos privaría de la oportunidad de demostrar amor verdadero a través de la obediencia voluntaria frente a la tentación. Otro aspecto espiritual clave es el propósito de la eternidad. En el mundo actual, nuestra esperanza del cielo es aún más preciosa porque sabemos lo que significa vivir lejos de Dios. En un Edén eterno sin árbol prohibido, esa esperanza no existiría como tal, porque el cielo ya estaría presente desde el inicio. La eternidad sería un hecho, pero sin el contraste de haber conocido la pérdida. Por último, debemos reflexionar sobre lo que perderíamos de la revelación de Dios mismo. La Biblia nos muestra un Dios que se involucra en la historia, que lucha por su pueblo, que se sacrifica por amor. Sin la caída no conoceríamos a ese Dios guerrero, salvador, redentor. Lo conoceríamos solo como creador y sustentador, pero no como rescatador. Que aunque eso no resta valor a su grandeza, sí limita nuestra experiencia de su carácter. En conclusión, un Edén sin el árbol del fruto prohibido sería un lugar de paz perfecta, pero también un lugar sin las historias de redención, sin la profundidad que nace de superar la prueba. La ausencia de tentación no garantiza la eternidad de la fidelidad. Solo el amor genuino y continuamente elegido puede hacerlo. Por eso, tal vez el árbol no fue un error en el plan de Dios, sino una parte esencial de él. No para condenar, sino para que el amor humano hacia él fuera libre, real y eterno. Envía este video a 2 amigos y ayúdanos a que más personas descubran estos misterios. Hemos recorrido un camino fascinante. Imaginamos el Edén perfecto sin el árbol del fruto prohibido. Pensamos cómo sería la vida sin la tentación y la caída. Analizamos el propósito original del árbol, el valor del libre albedrío y las consecuencias espirituales de un mundo sin esa prueba. Ahora, al llegar al final de esta reflexión, queda una pregunta clave. ¿Qué nos enseña todo esto sobre Dios y sobre nosotros mismos?
Si algo hemos descubierto, es que el árbol no fue un accidente en el plan divino. Fue una pieza intencional, diseñada para recordarnos que el amor verdadero siempre involucra elección, y que la libertad, aunque conlleva riesgos, es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado. En nuestro mundo actual, ya no estamos en el Edén. Caminamos en un terreno donde el mal existe, donde el sufrimiento es real, donde la muerte es una certeza. Y sin embargo, incluso en este escenario roto, Dios sigue ofreciéndonos la misma oportunidad que Adán y Eva tuvieron: elegirlo a Él. La gran diferencia es que nosotros ya conocemos la historia completa. Sabemos lo que el pecado provoca y también sabemos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para rescatarnos. La cruz es la evidencia suprema de que, aunque nuestra elección fue apartarnos, su elección fue acercarse. Si el árbol nunca hubiera estado allí, tal vez viviríamos en una perfección ininterrumpida. Pero también es posible que nunca hubiéramos conocido la magnitud del amor de Dios, ni su misericordia, ni su capacidad de transformar la tragedia en victoria. Y aquí está el punto más importante. Aunque el Edén original se perdió, la Biblia nos promete que habrá un Edén restaurado. El Apocalipsis describe un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, ni llanto ni dolor. Un lugar donde el árbol de la vida estará de nuevo en el centro, pero esta vez sin la sombra de la tentación. Será un paraíso eterno, no por la ausencia de elección, sino porque todos habremos elegido amar y obedecer a Dios para siempre. Esto significa que la historia que comenzó con un árbol prohibido terminará con un árbol de vida accesible a todos los que perseveren. Y esa, quizás, es la razón por la que Dios permitió que el primer árbol estuviera allí, para que un día podamos elegir comer del segundo. Hoy, tú y yo no podemos caminar físicamente por el Edén, pero sí podemos tomar decisiones que reflejen la fidelidad que Dios busca. Cada día, con nuestras acciones, palabras y pensamientos, elegimos a quién servimos. Y aunque la serpiente sigue susurrando mentiras, la victoria ya fue ganada en la cruz. Esta reflexión nos deja una verdad poderosa. No podemos cambiar el pasado del Edén, pero sí podemos decidir nuestro futuro eterno. El mismo Dios que creó el paraíso sigue extendiendo su mano para invitarnos a vivir con Él por siempre. Quizás no tengamos un jardín perfecto a nuestro alrededor, pero tenemos la promesa de uno que vendrá. Y ese Edén no será frágil ni vulnerable a la caída, porque habremos aprendido, amado y decidido permanecer con Dios para siempre. Y ahora quiero dejarte con una pregunta para meditar. Si hoy Dios pusiera un árbol frente a ti y te pidiera no tocarlo, ¿lo obedecerías? Tu respuesta a esa pregunta dice mucho sobre el Edén que llevas en tu corazón. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el mundo sería mejor o peor sin el árbol del fruto prohibido?